Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. En este vídeo os traigo un contenido un poco diferente al que estáis acostumbrados, ya que se trata de mi primer vlog. En este primer vlog de mi canal os hablo de mi viaje a Barcelona, al que he ido hace unos días. Me fui el día 1 y he vuelto hoy domingo, aunque no sé cuándo subiré este vídeo, pero estamos hablando del domingo 5 de noviembre. Este viaje a Barcelona ha sido por un motivo súper guay, que es que he ido al concierto de Madonna. La verdad es que tenía un montón de ganas de ir al concierto de Madonna. Estuve en Sevilla hace unos 13 o 14 años, pero yo, por motivos varios de la vida, pues no pude ir a verla. Entonces, cuando me enteré de que Madonna venía a España, pues como dos locas de la vida, mi amiga Laura y yo, y su hermana, hicimos varias colas para conseguir entradas. No las conseguimos el primer día y tuvimos que volver a hacer cola porque se habilitó un día más para conseguirla. Bueno, al final conseguimos entradas y por fin he visto a Madonna. Y además de eso, en este vídeo pues os cuento un poco de mi viaje a Barcelona y también de lo previo a ese viaje, que fue la fiesta de Halloween tan guay que hicimos en casa de mi amiga Laura. Así que nada, espero que os guste este vídeo. Comenzamos. Hola, pues estoy aquí en Barcelona, que llegamos ayer por la noche desde el aeropuerto de Sevilla. La verdad es que salimos un poco tarde y llegamos aquí muy de noche, así que no nos dio tiempo prácticamente de nada. Y nada, hoy nos hemos levantado tempranito, sobre las 8:30 o así, hemos desayunado, nos hemos arreglado. Bueno, me he arreglado yo, porque llevo como una hora esperando a Laura. O sea, tengo yo siempre la fama de ser como la tardona, la que siempre tarda un montón en arreglarse y esas cosas. Y es que Laura es mucho peor que yo. Lo que pasa es que va de etapa, pero tarda un montón. Así que nada, estoy esperándola porque vamos a irnos a Barcelona, porque estamos en Tarrasa, por si no lo he dicho, en casa de su hermana. Y vamos a irnos ahora a Barcelona a dar una vuelta y demás hasta que empiece el concierto, que es por la noche. Se supone que vamos a estar por las Ramblas y como objetivos tenemos dos. Ir a un museo que no sé cómo se llama, creo que Moco, no sé cómo se llama, ¿vale? Pero lo importante es que hay una exposición de Banksy, que me encanta, y de otros artistas contemporáneos. Y también queremos ir a un Iclo y comer por ahí, que no sé muy bien cuál es el plan de comer, pero yo voy a intentar enredarla para comernos un buen ramen, así que ya os contaré. Y luego eso, pues sobre las 7 o las 8 nos iremos ya para el Palau Sant Jordi, que es donde es el concierto, y a ver qué tal, qué nervios. El camino de aquí de Tarrasa a Barcelona lo vamos a hacer en coche, y la idea es poner música de Madonna porque tenemos que actualizarnos un poco con los últimos temas, porque esta semana se suponía que era la semana de haberla pasado escuchando canciones de Madonna, pues eso, para actualizarnos y demás. Pero como ha sido la semana de Halloween, pues las únicas listas que hemos escuchado han sido las de Halloween. Que por cierto, os dejaré el enlace por ahí abajo de mi lista halloweenera, por si os interesa. Una lista que creé y que voy actualizando todos los años con músicas de la temática, que está muy guay. Y la solemos poner... Uy, se me ve el dedo. Esto es que una que no está acostumbrada a hablar así con el móvil. Ahí viene Laura, os dejo. Bueno, estamos ya camino de Barcelona, aquí haciendo un súper express de las canciones de Madonna. Laura. Hola. Bueno, este vlog no solo es, Laura, de Barcelona y de Madonna, sino que también es de Halloween, y quiero contar aquí una serie de cosas de Halloween que pasaron antes de anoche. Aquí vamos a ir todos de miércoles, o sea, de la familia Adam. Mentira. Íbamos, he dicho íbamos, hasta que me dejaste tirar. Yo iba a ir de miércoles y Laura iba a ir de la amiga de miércoles, la que es la niña lobo de la serie, y todos teníamos como nuestros roles asignados, hasta que Laura dijo: ¿para qué me voy a disfrazar pudiendo ir de un personaje que tiene mi color de pelo y no necesito peluca? El personaje es del Team Rocket, que pondré por aquí algún vídeo, porque yo el vídeo del Team Rocket lo tengo que poner. El vídeo del Team Rocket de Jessie y James, de Pikachu, de Pokémon, para que nos centremos un poco por si hay algún despistado. Entonces, claro, con este pelo, que se lo alisó, por cierto, pelazo, no necesitaba ya peluca. Y claro, ya enganchó a otro miembro del Team Rocket, lo amo, que al final fui yo sola de miércoles. Así que pondré fotitos, sobre todo pondré fotitos y vídeos de la pedazo de fiesta de tu casa, tía. Nuestra fiesta temática más molona. La verdad es que sí, que quedó bastante guay. Quedó muy guay porque toda la comida era temática Halloween. 600 metros, mantente a la izquierda para permanecer
Vale. Hice que quiero poner también la receta, que lo tengo en deuda, de la crema de calabaza. Laura hizo, es que eso tengo que poner la foto para que veáis la Catrina que hizo con quesos, embutidos y demás. También pusimos morcilla, súper halloweenero. Y una empanada que hizo Ana, también muy rica, por cierto, con forma de calabaza. Voy a poner fotillos de eso. Y unos postres también monstruosos. Y luego nos fuimos por ahí, aunque no entiendo por qué. No sé en vuestras ciudades cómo será la cosa, pero aquí últimamente está como de moda desalojar los bares y los sitios a las 2. Ya, a ver, se llama regulación local. Ya, pero esa regulación local es muy post-pandémica. Antes de la pandemia yo no recuerdo que cerraran tan pronto los bares, ¿no? Ya, tío. Es que aquí en madrugada es la ayuda. Total. Están pensando en nosotros. Y nada, voy a dejar aquí el mini clip y vamos a seguir dándole caña a Madonna porque cuando grabo se para la música. Todo mal. Adiós. ¿Buscáis problemas? Pues escuchar nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse. James. El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. Rendidos ahora o preparados para luchar. ¡Miau! ¡Bien dicho! Bueno, y estamos ya en el centro de Barcelona. Hemos ido primero a una tienda, que no voy a decir el nombre porque ha sido un fracaso de tienda, de atención y de ciertas cosas que en algún momento comentaremos. Y nos hemos venido a tomar el vermú, porque ya es la hora del vermú. La idea era llegar a tomarnos un café, pero si no, ya no da tiempo de un café. Así que hemos venido a un sitio que hemos entrado porque nos ha parecido que tenía buena pinta. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Eso, hemos venido a un sitio que parece por dentro como muy, no sé, es raro, ¿verdad? Como un rollo industrial, decadente, me encanta, ¿eh? Este tipo de decoraciones me gusta mucho y su pata jamón, que no falte. Y hemos venido aquí a echar el vermú, como os decía, para hace tiempo para hace tiempo no, porque ahora vamos a ir a comer y luego vamos al museo que os decía, el Moco Museo, para ver la exposición de Bansky y demás. Y hemos pedido unos vermú y un par de gildas que estaban ahí y se nos han antojado. No sé qué salsa lleva. Yo nunca había probado gildas con esa salsa, pero tiene buena pinta. Así que nada, estar ahora en el baño y estamos solas en el bar. Bueno, es verdad que es la parte de detrás. Delante tiene otra así como de barra y es donde está la gente. Así que nada, luego sigo. Os voy a enseñar los cuadros de la decoración porque me gustan mucho. Está muy guay. Me gusta mucho el rollito que tiene el sitio. Luego os diré cómo se llama. Y por cierto, el vermut está riquísimo. Y la gilda, súper rica. Yo creo que la salsa esa que venía con ella era como una especie de salsa de tabasco o algo así. Pero estaba riquísima. Vale, el sitio se llama la bodega del Bermud y de precio ha estado carete. Nos han costado 2 gildas cada una y un vermú cada una. ¿Cuánto ha sido? 17 y pico. 17 y pico, o sea, está bien despachado, ¿no? Sí. Pero bueno, estaba todo muy rico. Muy rico. La verdad es que estaba todo riquísimo. A ver, sí, reflexionando, ha sido caro. pero como bien ha apuntado Laura, el vermú era todo esto de vermú. O sea, era... Que Laura está un poco Yo estoy un poquito achispadita, ¿verdad? Ya, diciendo pamplina. Y no, para mí el vermú es como si fuera agua. Pero es verdad que los vermú hubieran sido en otro sitio, esa cantidad no es un vermú, son 2 o casi que 3. Así que bueno, a mí el sitio me ha gustado, la verdad. Está muy... Queda apuntado, Está muy bien. check. Bueno, y ya por fin hemos venido a comer, después de nuestro super vermú, a un sitio de ramen. Como os podéis imaginar por la decoración. La decoración está muy guay, ¿eh? Bueno, ya hemos comido, no queda nada. La comida estaba riquísima, mi picante estaba bien de picante, me ha gustado un montón el sitio de ramen.
Laura no ha podido con todo. A ver, yo entero no me lo he terminado porque estoy hasta arriba, pero increíble, increíble. Bueno, Laura ha bajado del baño y dice que hay un sitio súper guay para hacernos fotos, así que estamos bajando a los inframundos del Umarion, no sé cómo se llama, ramen. Vaya guapa la tienda. Y vamos a la sesión dura, a la sesión de mangas, porque no somos frikis. Que quede claro, ¿no? Que no somos nada frikis. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pero es esta fantasía. Arriba, Laura. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Yo, esto es demasiado. Me quedaba aquí el día entero. No, porque tenemos que ver a Madonna. Ay, tenemos que ver a Madonna, venga, vámonos. Es que tengo la misma sensación que cuando era pequeña y vi por primera vez la Blancanieves, cuando los enanitos estaban en las minas con los diamantes, pues igual. Bueno, y después del museo hemos ido a una galería de arte que la tengo aquí a mis espaldas, porque no nos hemos cansado de ver cuadros. Me ha encantado. Es que de verdad me encantaría tener un cuadro así en mi salón. Me encanta el tipo de arte que hay en esta galería. Yo no conozco a ninguno de los artistas, supongo que son más nuevos, ¿no? Menos conocidos, pero tienen cosas súper chulas. Y de por sí la galería por dentro es que tiene un rollazo súper guay. Por cierto, nos hemos hecho unas fotos muy chulas, un fotomatón que hay dentro. Dice Laura que mañana venderemos de nuevo, porque además los precios de los cuadros no os creáis que están mal, de hecho son bastante considerables, ¿vale? Por así decirlo, para tenerlo en cuenta. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?
you. Hola, ¿cómo estamos? Pues mira, como veis yo tengo unas pintas que son un poco lamentables, pero es que ayer llegamos del concierto, bueno, del conciertazo, a las 2 de la mañana y me ha tocado teletrabajar. Sí, señores, me he puesto el despertador a las 8 de la mañana. Y como soy un poco lamentable, no entendía la cafetera. Entonces me he hecho un café que no estaba bien porque ha salido muy poco café. Y encima he cogido el tarro donde estaba sin cafeína. O sea que hasta que no me he dado cuenta del error y me he chutado otro café en condiciones, he pasado una mañana bastante regulichi. Pero sí, me ha tocado hoy teletrabajar. Mi amiga Laura se ha levantado a las 12 y ahora se quiere ir otra vez a Barcelona de cachondeo. Creo que no entiende el concepto de llevo toda la mañana pringada estudiando. Pero bueno, por fin son ya las 3 de la tarde, por fin voy a cerrar el portátil. Y nada, un breve resumen del concierto. Ha sido un conciertazo, me ha encantado, la verdad, es que ha cumplido completamente mis expectativas. Es que Madonna siempre es un show, de verdad. Si alguno de los que me estáis viendo, que no estéis en España, que viváis en otras ciudades donde Madonna vaya a ir a dar conciertos y todavía tenéis la posibilidad de sacar entradas, sacadlas porque es que no decepciona para nada. Es verdad que el concierto tiene como mucha performance, es verdad que hay unos tiempos así como un poco que no es de canción tras canción tras canción, pero mantiene el nivel. El concierto sobre todo son las canciones clásicas, las de toda la vida. Temas nuevos hay algunos. Nosotras, por ejemplo, que no nos supiéramos, creo que han sido una o dos como mucho. Sí, yo creo que un par de canciones que no nos sonaran, pero las demás todas son súper conocidas. De bailes y demás también súper bien, sobre todo de voz, que era lo que me preocupaba. Tiene la misma voz de siempre, es que perfecto. La acústica del Palau Sant Jordi, increíble, me ha gustado mucho como sitio de concierto, bastante más que el Wizzing, por cierto, donde estuve hace un par de semanas viendo a Blink 182. Y qué más, bueno, canciones que me hayan faltado, porque al final hay que ponerle un poco qué me ha faltado a mí, porque han salido todas las que me gustaban, pero me faltó Material Girls, me faltó también Papa Don't Preach, y por cierto, una canción que además os quería contar una confesión. Una de las canciones que me faltó es mi canción favorita de Madonna, que es Express Yourself, que os sonará el nombre porque es la canción que le da nombre a mi canal. Mi canal, como sabéis, se llama Spray Yourself, ¿vale? Y era un juego de palabras entre spray, el famoso spray con el que salgo al principio en la intro de todos los vídeos, ¿no? Del spray de los perfumes con los que nos perfumamos y demás. Yourself de perfúmate a ti misma, ¿vale? Estoy traduciéndolo por si hay alguien despistado, ¿eh? Entonces ese Spray Yourself pues está inspirado en esa canción de Madonna que se llama Express Yourself, que no spray, sino express, de expresarte. Entonces, pues eso, como es mi canción favorita, pues era un guiño a Madonna, que me encanta. Por si no la habéis descubierto todavía después de este pedazo de viaje y de paliza que nos hemos pegado para verla, pues sí, Madonna es de mis cantantes favoritas de siempre. Tenía muchísimas ganas de verla en concierto porque vino a Sevilla hace unos 13 o 14 años. Yo entonces estaba en la uni y la escuela de ingenieros absorbía mi vida, mis energías y mi todo. Y no pude ir a verla, entonces yo tenía esa espinita clavada y cuando me enteré que venía a Barcelona, pues junto con mi amiga Laura, que es otra loca de Madonna, pues nada, nos animamos y vinimos. Así que nada, ya sabéis otra cosita, ya sabéis otra curiosidad de dónde viene el nombre de mi canal. Y sigo con este clip, que creo que va a ser más largo porque estoy ahora mismo sola. Laura ha ido, bueno, a un asunto personal que tenía que hacer por aquí. Hemos tenido un fin de un poco accidentado, por cierto. Y ya por último, que os iba a contar, sí, cosas guay. Ayer estuvimos, os he puesto un clip, sí, creo que cuando edite este vídeo lo habré puesto ya, sí, en una tienda de cómic y de mangas súper friki, ¿vale? Porque es que aquí donde me veis otro secretillo es que me gustan los cómics, me gustan los mangas, me gusta muchísimo la cultura japonesa. Yo creo que ya os he dicho alguna vez que mi sueño es viajar a Japón porque me encanta, tengo ahí esa asignatura pendiente. Y en esa tienda ayer obviamente picamos y os voy a enseñar lo que nos compramos, que más guay imposible. Es que estoy living con la pedazo de compra que hicimos. Es verdad que estuvimos el día entero cargándolo, pero muy guay. Os lo voy a enseñar. Bueno, pues en esta tienda que se llama Continuará Comics, por favor no juzguéis mis uñas, pero es que me las pinté, o sea, las tengo súper comidas y mal desde que no me las hago porque mi manicurista
Está de baja, entonces me las pinté yo negra y las tengo fatal para Halloween, que esta se me ha quitado, así que por favor no juzguéis mis manos. En esta tienda que se llama Continuará Comics, la que os puse el clip que os decía, os voy a enseñar las cosas tan guay que nos pillamos. Bueno, esto es un manga que se llama King's Game, es una colección, es el número 1. Este es el que más nos llamó la atención porque hemos hecho una especie de compra colectiva, ¿vale? Se llama King's Game y es el número 1 de la saga que vamos a empezar a coleccionar. Bueno, esta la voy a coleccionar yo, ahora os cuento. Y va pues de... es un estilo, no sé si lo estaréis leyendo, pero yo me hago la idea de que es un estilo como Alice in Borderland, que no sé si habéis visto la serie de Netflix, pero en un instituto. ¡Oh my god! Así que ya os contaré si a alguien os interesa el rollo este. Y el otro es precisamente el número 1 de Alice in Borderland, que me encanta la serie. Yo no me había leído los mangas ni nada, pero la serie me encanta. Y de hecho hay 2 temporadas, estoy esperando a que salga la tercera. Y mientras tanto, pues como yo creo que esto se va a demorar y a mí me gusta más leer siempre. Si una serie me gusta, sé que el libro o el cómic o lo que sea me va a gustar. Entonces tenía ganas de tenerla para poder yo ir avanzando y entrarme bien de cómo era originalmente esto. Las ilustraciones son muy chulas. Mira. De hecho dicen que este es de las series de televisión que es como más fiel al manga. Que está rodada, ¿no? Que está hecha de una forma que respeta mucho la estética del manga y demás. Así que esa es la fricada del viaje. Y ahora os voy a enseñar el de Laura. Compró 2, pero uno creo que lo va a regalar o no sé qué historia. Y cada vez que lo quiero coger me lo quita de las manos. No sé, no lo voy a sacar porque igual es para alguien que está viendo el vídeo y no la quiero liar. Pero Laura se compró este, por favor, me muero. Es el de Sakura, ¿vale? No sé, las que seáis de mi generación, de la generación del 89 más o menos 5 años. No sé si veíais los dibujos animados de Sakura, cazadora de cartas, que lo ponían, al menos en Sevilla, en el Canal Sur. Y eran ideales, eran tan bonitos y me gustaba tanto la historia de Sakura. Es que después de Sailor Moon creo que era mi manga, bueno, mi anime favorito. Y mirad, la colección es como edición de coleccionista o algo así. Por favor, mirad qué monada. Es el número 2, por cierto, porque en el aeropuerto, en el Prat, Laura se compró el número 1 porque había también una tienda así como friki en el aeropuerto. Pillamos el 1 para hacer la colección y dijimos, venga, pues lo hacemos entre las 2. Y al final no sé yo muy bien cómo vamos a hacer este reparto. Creo que ella se va a quedar con los de Sakura porque es una auténtica acaparadora. Ella se va a quedar con la colección de Sakura y yo me voy a quedar con la de Alice. Y haremos intercambios de cómics cuando proceda, pero me da a mí que en mi estantería va a estar esta y en la de ella va a estar esta. Y esta pues también me lo compré yo, pero vamos, sé que me los va a birlar. Por cierto, estos son 5, estos son 9 y estos son 15 tomos. Pero son tan bonitos. El del aeropuerto igual mantiene la misma estética, los mismos colores. Es que están súper chulos, me encantan. Y leerlo, este tipo de lectura así como tan fresca que puedes ir leyendo a tu aire cuando te apetezca, me encanta. Y ya por último, otra cosa más guay, que fuimos a una galería de arte, que también os he puesto el clip, o os lo voy a poner, no sé cómo organizaré todavía este vídeo. Y había un fotomatón y mirad qué guay. Ay, ¿dónde lo tengo? Un momento. Sí, perdona, aquí fuimos a un fotomatón, o sea, había un fotomatón dentro de la galería de arte y mirad qué fotos más chulas nos hicimos. Aquí al principio estábamos sentadas y no nos daba la cabeza y luego nos hicimos estas haciendo un poco la payasa porque si no, no somos nosotras. Y me ha prometido Laura que me va a llevar otra vez a la galería de arte, hoy porque al final me ha convencido y vamos a ir a Barcelona. Y espero no picar, porque es que hay cuadros muy chulos que quiero tener en mi salón. Es que me encanta la estética de esos cuadros, los colores, la forma, los mensajes, me encanta todo. Así que tengo como objetivo salir de la galería de arte hoy, cuando vayamos, que veamos las cosas más detenidamente, porque ayer con las prisas del concierto no lo vimos bien. Pero mi objetivo es salir de la galería de arte sin llevarme nada. Y me va a costar contenerme, me va a costar.
Así que nada, voy a arreglarme esta cara porque tengo unas ojeras que son ojerotes. Me voy a cambiar de ropa, que tengo aquí mi ropa de teletrabajar, que es una sudadera, por cierto, chulísima, de Snoopy, de Lefties. Si a alguien le interesa todavía la venden porque es nueva. Y un pijama rollo Victoria's Secret. O sea, voy estupenda para salir aquí yo en este vídeo. Pero como esto no es un vídeo, esto es un blog, pues me pongo lo que quiera. Venga, un besito. Hola, ¿cómo estamos? Yo de vuelta ya en Tarrasa, en casa de la hermana de mi amiga. Hemos estado hoy en el centro otra vez. Hemos ido solo un par de horitas porque, bueno, después de comer me eché un ratillo a la siesta porque estaba que no me daba la vida. Y nada, y luego tranquilamente nos hemos ido para Barcelona, hemos dado por ahí una vuelta, hemos ido a merendar a un sitio súper guay, que creo que se llama, lo voy a mirar, se llama Escrivá el sitio, está en la Rambla, súper recomendable, una tarta de queso al horno increíble, estilo la tarta de queso de la viña de Donosti, pues igual, me ha encantado. Y luego nos pedimos también unos macarons de pistacho riquísimos y unos cafés. Bueno, el sitio me ha encantado. Después hemos ido a dar una vuelta por la Rambla, por el barrio gótico y demás. Hemos entrado a una especie de galerías de tiendas frikis, que por si no hemos tenido suficiente friquismo y nos hemos portado súper bien, porque no hemos pescado en nada. También hemos ido a una de las galerías de Maso, de las que os hablé antes, que me gustaron tanto, porque tiene muchas por Barcelona. Y me he portado también bien, no he pegado con nada, aunque tengo algunas cosas ya bicheadas. Y nada, luego hemos ido a hacer una pequeña compra porque vamos a cenar aquí, tranquilamente. Luego veremos una peli. Así que nada, os dejo que voy a cenar. Chao, chao. Por cierto, mira qué chulo, os lo saco completo. Mi chándal de Snoopy del Lefties. No me digáis que no, está guay. Con sus pantalones de Snoopy. Y por detrás, a ver si se ve la sudadera por detrás. Creo que no se ve mucho. A ver, así. Bueno, es súper calentito. Me lo estoy poniendo para estar por la casa antes de acostarme a modo de... En vez del pijama, el chándal. Es que me encantan los chándal. Por mí iría el día entero en chándal. Ah, y se me olvidó contaros los perfumes que me he traído para este viaje. Que no he facturado maletas, me he venido con una mochila. Entonces tampoco podía traer muchas cosas. Me tiré una mochila de estas de cabina, o sea, de cabina no, de las que se ponen debajo del asiento ahora moderna de Ryanair, que os la enseño. Es esta, muy apañada, aunque bueno, caben cosas, no está mal. Estoy contenta con la mochila. Y os voy a enseñar los dos perfumes que me he traído. Uno es este. He venido con mi queridísimo Coco Mademoiselle, que por fin lo he repuesto. Me lo regaló mi madre y mi padre por mi santo. Es de 50 mililitros y es que lo amo, lo llevo ahora puesto y es que me encanta, ya lo sabéis. Y me he traído también un travel size del Black Orchid de Tom Ford, que me lo puse ayer para el concierto. Estamos preparando la cena. Creo que se está quemando tu pollo. ¿Le doy la vuelta? Ah, pues yo se tiraba de la sartén, Bueno, pues estamos en el tren y diría que vamos de Tarrasa hacia Barcelona, pero no vamos de Tarrasa hacia Barcelona. ¿Por qué? Porque aquí la señorita y yo nos hemos saltado la parada. Cosas que suelen pasar a veces, ¿no? ¿Nos pasa como en un tren y os saltáis la parada? Vaya, a mí tampoco me suele pasar, pero bueno, vamos con la charla. Tenemos la teoría, no sé si es por sentirnos mejor o no. Un momento, voy a dar la vuelta a la cámara. Sí, tenemos la teoría de que no ha parado donde debería parar y por eso no hemos escuchado la parada. Aunque esa teoría cada vez hace más agua, porque yo creo que sí ha parado y no nos hemos enterado. Entonces nos hemos bajado en el Hospitalet, ¿no? Nos hemos bajado en el Hospitalet. Pero vamos de nuevo a Barcelona. Espero, son 2 paradas. Espero no saltárnoslas otra vez. Pues hemos venido a almorzar al Favorit, que quien no lo conozca es un sitio muy guay de ensalada y era mi sitio favorito para comer cuando estaba en Madrid. Bueno, para comer sano, en plan ensalada. Vamos, era donde comía todos los días cuando tenía que descansar para comer en el trabajo. Y me he acordado de que en Barcelona había, así que nos hemos venido a comer aquí. Que por cierto, el Favorit está dentro de la casa Millat. ¿Millat, Laura? Millet.
Ameller, vale, me lo he inventado. Vale, el Favorit está dentro de la casa Ameller. Mirad qué bonito, parece como un palacio por dentro y tiene unas puertas tan chulas. El de Madrid ya fui diciendo que no era así. Que por cierto está al lado de la casa Bayón. ¡Qué preciosidad! Y al lado también del Favorit tenemos, que nos acabamos de dar cuenta, la perfumería Regia. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay por aquí, aunque tenemos problemas de... Bueno, mira, o sea, es que mira, nada más que por... Qué guay. Tenemos problemas de maletas a la hora de llevarnos algo, tanto por volumen como por contenido. Mirad que de perfumes nichos más guapos. Ay, tienen perris. Black Afgano. Y hemos tenido que hacer una cola que ha merecido la pena Dar esto, ¿sabes? para entrar en la tienda Lego. ¡Me encanta! Por favor, vaya tienda Lego grande. ¡Felicidad! La tienda está muy guay. Vale, a Laura la voy a perder de vista en 0, se me va a escapar. Y recuerda que no hemos facturado, no es por ser agua fiesta. Me llevaría como toda la tarde en esta tienda. Ay, esto por favor, me encanta. Qué chulada. Persona durmiendo. Voy. Me muero, por favor. Vaya pedazo de tienda Lego. El árbol. Wow. Y lo más guay, mirad la Sagrada Familia, que le han puesto hasta la grúa. Y el arbolito de Navidad. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sí, ¿a esto es? Oye, pues me gustan los hechos, ¿no? Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever. Y bueno, ya estoy en casa de vuelta. El viaje ha estado muy guay. La verdad es que he llegado como muy reventada de la vida. Estoy agotada porque los pateos de andar que nos hemos pegado han sido importantes. También, como habéis visto, hemos ido a muchos museos y al final eso agota porque estás de pie mucho tiempo sin moverte realmente demasiado. Porque a mí, por ejemplo, andar 2 horas no me cansa tanto como estar de pie 2 horas, como os podéis imaginar. Pero merece muchísimo la pena. El Museo de Arte Contemporáneo, el Moco, nos ha encantado. La verdad es que tiene obras súper interesantes, vanguardistas, con mucho colorido, que me han gustado, vamos. Tenía ganas de tener, en la tienda de regalos, teníamos ganas de comprar como todos los pósters de los cuadros que habíamos visto de la colección, porque es impresionante. Y al día siguiente fuimos al Museo Picasso, que bueno, como me imagino que algunos sabéis, pues tiene una colección permanente de la obra de Picasso, pero justo conmemorando la muerte de Picasso y de Miró, han hecho una exposición conjunta en la que pues se entrelaza la obra de uno y de otro, porque bueno, los dos fueron amigos, amigos también y discípulos uno del otro. Miró de Picasso, coincidieron los dos en París, tienen muchas influencias comunes, entonces también la exposición esta temporal en la que se mezclan las obras de los dos pintores estuvo súper guay. Es verdad que la exposición permanente de Picasso merece muchísimo, muchísimo la pena. Hay obras que son una maravilla, como las de las Meninas, que nos han encantado, pero esa exposición temporal también está muy guay. Lo único que, bueno, pues cuando pones a Miró al lado de Picasso, pues no hace tanta justicia a la obra de Miró como debería, porque claro, estás al lado de un Picasso. Cosas de la vida. Y nada, el último día, que creo que ahí ya he dejado de grabar, fuimos a un bar a tomar unas copas, Laura, yo y unos amigos, y después nos llevaron a una hamburguesería que se llama la hamburguesería del chef, me parece, creo que sí, que es de unos amigos, de un amigo de Laura, y estuvimos allí cenando y demás, y luego nada, pues nos volvimos a casa de la hermana, a Tarrasa, esta vez en coche, así que no nos saltamos ninguna parada de tren. Y ¿qué os iba a contar? Y nada, y al día siguiente, es decir, hoy, pues nos hemos levantado como a las 6:30 de la mañana para llegar a Sevilla. Así que ese ha sido el resumen del viaje. Cosas guay. Bueno, pues el perfume. Vamos a hablar de las cosas guay. Como habéis visto en uno de los clips que he puesto, entramos en una perfumería. Se trata de una casa de perfumería nicho indie que es originaria de Palma de Mallorca, aunque también tiene una tienda más en toda España, que, sorpresa, sorpresa, está en Barcelona. Tenía ganas de ir y la verdad es que durante el viaje hemos pasado varias veces por la puerta y Laura me prometía, ya te llevaré, ya te llevaré, ya te llevaré. Pues el día que me quiso llevar le dije, Laura, no quiero entrar porque al final me voy a comprar algo y no me quiero comprar nada. Porque voy con una mochila en el avión, porque no me cabe, porque esto es un líquido, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa al final? Pues que entramos. ¿Y qué pasa al final? Pues pasó esto. Mirad qué bolsa y qué presentación más guay. Bueno, os cuento un poquito. Tienen 6 fragancias en total en su colección. Las 6 son de aromas muy naturales. Utilizan esencias súper puras y los aromas a mí me parecen bastante refinados. Para que os hagáis una idea, son perfumes del estilo de Jo Malone. Ese tipo de aroma que tú notas que es de calidad, pero es relativamente sutil, aunque es verdad que tiene aromas muy diferentes. Yo probé varios, la verdad, pero es que hay uno que fue el primero que olí y fue Amor a primera olfateada. Me gustó mucho uno que se llama Secret Garden, que es como un rollo al perfume de English Pearl and Fresia de Jo Malone, pero con un punto como atalcadito, que me gustó mucho. Luego tienen uno así como más ambarado, que tiene notas de incienso, que tiene especia, que está muy guay. También tienen uno de cuero, que me gustó mucho. Lo que pasa es que tengo uno muy parecido a ese porque es una mezcla como de cuero con pachuli. Tienen otro de naranja con azahar, que a Laura ese le encantó. Yo sabía que era el que más le iba a gustar a ella. Y otro más que ya no me acuerdo porque me volví un poco loca oliendo todas las cosas a la vez y demás, pero tenía claramente un favorito. Así que mi elegido ha sido el primero que probé, que fue, ya os digo, Amor a primera olfateada, que se llama Fig. Y es un perfume completamente de higo. Un higo súper natural. A mí más que a higo como tal, me recuerda mucho al aroma de la hoja de la higuera. Pero es que es un perfume precioso, así que os lo voy a enseñar ya. Me voy a dejar ya de papelito y os lo enseño. Viene en esta presentación, aunque yo después de haberlo paseado por todo el Prat y por todo el aeropuerto de Sevilla, pues la presentación ya está un poco mal.
te lo ponen como los perfumes de Jo Malone, con un papel así como de seda al que le sprayean el perfume. Es que huele un montón, qué rico, qué aroma más bonito. Y mirad la presentación, qué guay, porque viene en una cajita tal que así. Os la pongo de cerca para que la veáis. Con el nombre de la marca, Arquinesia. Y luego esto se quita y tenemos aquí ya pues la cajita del perfume. Está muy chula, la ilustración me gusta. Y la verdad es que la tienda por dentro, vamos, os lo habré dejado en el clip cuando estéis viendo esto, que está súper guay. Parece como de las boticas estas antiguas. Y sacamos el perfume, que tiene una botella, es el que he sacado en la intro de este vídeo, tal que así, como súper minimalista, con líneas rectas, el nombre de la casa y el nombre de la fragancia, Fig, no sé si lo veréis. El bote además tiene un tapón de estos pesados, un tapón denso, y el atomizador, miradlo, es tipo bruma y de verdad qué olor más rico. Es que creo que no tengo ningún perfume de higo de esta calidad, me parece que está súper bien hecho. Es un aroma, como ya decía, así como muy sutil. Es verdad que tiene una salida un poco alcohólica, pero esto en cuanto seca es que es una maravilla. De verdad que aroma más exquisito. Hoy lo he llevado durante todo el día y la verdad es que tiene un buen rendimiento en piel, al menos por ahora. No sé en verano cómo funcionará esto, pero en esta época en la que hace ya más fresquete, la verdad es que a mí las 8 o 9 horas me ha aguantado bien. Es un perfume de cercanía, no tiene una gran estela. Es difícil que te pregunten por este perfume porque queda muy contenido a ras de piel. Ya os digo que se da mucho el rollo de los perfumes de Jo Malone, de los que ya sabéis que yo soy fan incondicional. Y lo interesante, ¿a qué me huele a mí esto? Pues tiene una salida que tiene notas cítricas. Yo no sé muy bien identificar cuáles son. Creo que puede llevar algo de manzana, pero una manzana así como ácida, por lo que no es un perfume frutal dulce, sino que se inclina más bien a ese tipo de frutas que le dan el puntito ácido. También algo de cítricos yo creo que lleva la salida, pero es verdad que estos cítricos se evaporan en 0, así que no os preocupéis, que luego viene lo interesante. Viene esa nota tan bonita de higo, una nota de higo acompañada de un iris que le da un punto aterciopeladito, que es una maravilla. Ese punto atalcadito como aterciopelado que le da la nota de iris en combinación con el higo, qué fantasía, de verdad, qué fantasía de combinación. Y luego en el fondo, no sé muy bien qué lleva, pero yo le noto un fondo que es con un secado amaderadito y con un punto sandalero. Es un perfume de estos, es que de verdad es una maravilla. O sea, me parece increíble que este perfume sea una joya tan oculta, porque es un perfume de higo maravilloso. Es que el puntito este sándalo que tiene, además, no tiene un fondo sandalero de estos ultra cremoso, no, porque la nota de iris está muy presente, sino que es una nota de sándalo como que va saliendo. No sé si me entendéis. Y luego es un secado, como ya os digo, pues de perfume amaderado, por lo que esto para mí no es un corte de perfume frutal. Para mí sería un perfume frutal sí, pero muy amaderado. Este concretamente no me recuerda al perfume de higo de Jo Malone, porque para mí el perfume de Jo Malone con esa nota de lotus creo que cae más en lo floral. Este de floral no tiene nada, esto es frutas, pero frutas con esa nota de iris atalcadita y con el fondo amaderado con el punto a sándalo. Es que no lo sé describir de otra manera. Es maravilloso, de verdad, me ha encantado el perfume. Es que lo olí y dije, perdona, esta joya oculta aquí que me estaba a mí esperando, y yo sin saberlo. Así que nada, esa es la parte perfumil de este vlog. Y ya que me queda por contaros, me queda por contaros la receta que os prometí de mi crema de calabaza. Os cuento, ingredientes que necesitáis. Lo pondré por aquí o probablemente en los comentarios, ya veré cómo queda la edición. Pero necesitáis 2 puerros, una calabaza, es decir, más o menos 1 kilo de calabaza. También depende de la cantidad que queráis. Esto nos dio para comer, lo pusimos, verdad, que de primer plato de entrante, pero nos dio para comer unas 7 personas y sobraron 2 tuppers, que se ha quedado mi amiga Laura para llevárselo al trabajo estos días. Entonces, la mitad, ¿vale? Si sois 4 personas en vuestra familia o lo que sea, la mitad de los ingredientes. Y así tenéis para comer y para guardar algo si queréis. Lo que os decía, 2 puerros, 1 kilo de calabaza, un boniato, que si no os gusta el boniato y le queréis poner una patata grande, pues también vale. A mí me gusta mucho más el boniato que la patata, pero a vuestro gusto. Es que esta receta realmente me la he inventado yo probando cosas. Lo mismo os digo, si los puerros no os gustan, pues le ponéis menos.
A mí es que me gusta mucho que sepa puerro, entonces pues le pongo 2 y además de los grandes. Pero bueno, eso a vuestro gusto. Y luego también le podéis poner castañas, que yo compro las del Mercadona, que os pondré por aquí las fotos de esas castañas, que son fantásticas, que le dan un punto como dulcecito a la crema. Y ¿qué más? Vale, necesitáis también aceite de oliva virgen extra. Y por último, queso Filadelfia, opcional. Para mí la Filadelfia es algo que no da nada de sabor, pero sí que texturiza un montón. Yo uso la Filadelfia light y sin lactosa, porque de mis amigas creo que todas, menos una, son intolerantes a la lactosa, así que café para todos. Y bueno, ¿cómo se elabora la crema? Pues súper fácil, porque si yo la hago la podéis hacer cualquiera. Y además me parece un entrante halloweenero súper guay. Lo que tenéis que hacer es, cogéis los puerros, los cortáis, le quitáis la parte verde que no sirve para nada. Los metéis en el aceite caliente, como haciendo una especie de sofrito, hasta que el puerro se ponga tierno. Una vez se pone tierno, yo esto lo hago ya directamente todo en la olla. En la misma olla en la que voy a hacer la crema, le pongo el aceite y le pongo el puerro. Se pone tierno, pues ahora cogemos y le ponemos tanto el boniato como la calabaza, cortado a trocitos, hasta que se vayan poniendo, a ver, no se van a poner tierno porque hay que hervirlo, pero bueno, para que se vaya rehogando con el aceite. Lo tengo así como unos 5 minutos y después le pongo agua, pues hasta que cubra todo. El agua siempre es mejor poner menos que más, porque como se va evaporando, pues si os quede corto le ponéis más, pero si es al revés y os pasáis, pues va a quedar como muy agua y no es lo suyo. Entonces, una vez que ya se ha puesto blando el boniato, que es lo que más tarda en ponerse blando, metéis la mini pyme y lo machacáis todo. Luego yo, en ese momento, es cuando le echo las castañas, que ya os digo, es opcional. Yo compré para esta cantidad 2 paquetes de castañas y la verdad es que le daba un puntito muy rico. Luego, si queréis, pues le ponéis sal y pimienta al gusto y yo ahí es cuando evalúo la textura. Si la textura no me gusta mucho como ha quedado, pues cuando le echo la Filadelfia, que la textura está perfecta. Las que tengáis Thermomix, seguro que la textura os sale mucho mejor que yo con la mini pyme, pero opcional, si queréis le ponéis la Filadelfia y si no, no. Yo para esta cantidad pues le pongo una tarrina entera de las pequeñitas de Filadelfia light sin lactosa y todas las cosas. Y para terminar, que se me olvidó deciros los ingredientes, pero esto es más bien decoración, yo le pongo pipas de calabaza por encima, como para decorar. Las pipas de calabaza pues también las he comprado en el Mercadona en una bolsita. Os iré poniendo por aquí la foto de las cosas que vaya diciendo. Y la crema está riquísima, la tenéis que hacer y contarme cómo ha salido. O si innováis o le cambiáis algo. Hay gente que le pone leche de coco, hay gente que le pone un poquito de curry y también está súper rica. Yo no quería innovar porque era mucha gente y porque no quería liarla y además no estaba dispuesta tampoco a soportar las burlas de lo mal que cocino. Pero bueno, yo creo que salió muy rica porque todo el mundo se la tomó y mi amiga Laura está encantada de que le hayan sobrado 2 tuppers para llevarse al trabajo. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado este vlog. Tengo pendiente de subir, que ya lo haré o no en función de la aceptación que tenga este vídeo, el vlog de mi viaje del Sevilla, de la final de la 7ª Copa de Europa y mi viaje de Cuba. Así que decidme y me pongo manos a la obra. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!